abrazo para toda mi gente preciosa de Sarapiquí. Vamos a conversar acerca de esos dolores que a veces dan en las piernas, que usted dice, ay Dios mío, ¿y con qué se me va a quitar esto? ¿Qué será lo que está pasando? Lo vamos a averiguar, porque aquí está el doctor presente con nosotros, el doctor Jorge Chavarría. Él es angiólogo, cirujano vascular y nos va a enseñar un método para poder darnos cuenta de cómo está nuestro sistema circulatorio. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están? Un placer Bienvenido. estar por acá, un placer. ¿Qué hay detrás de un dolor de piernas insistente que no deja a las personas vivir en paz? Claro, nosotros todos los días en la consulta recibimos personas que lo que consultan es por eso, un dolor de piernas. El problema del dolor de piernas, para que la gente entienda, es que no solamente puede deberse a problemas circulatorios. Sin embargo, sí hay muchos problemas o padecimientos que pueden ser por problemas circulatorios. Entonces, cuando el paciente llega a nuestro consultorio, lo que nosotros buscamos y hacemos es hacer un examen físico completo y desde el punto de vista circulatorio, lo que nosotros queremos es evidenciar si hay algún grado de problema en el flujo, tanto arterial como el flujo venoso. Entonces, cuando la gente llega, y eso es mucho de lo que vamos a hablar ahora, de lo que el famoso Doppler, porque la gente dice es que yo quiero que me haga un Doppler, o yo vengo porque me haga un Doppler, y realmente a veces hay una confusión en qué es el Doppler. Sí. El Doppler en sí es un ultrasonido en el que nosotros lo que hacemos es medir el flujo que hay dentro de una arteria o dentro de una vena específica para saber si esa vena está funcionando bien o si está funcionando mal, y si el flujo dentro de la vena es un flujo correcto o incorrecto. ¿Y por qué es esto importante? Porque si el flujo es incorrecto, dependiendo del tipo de problema que tenga, entonces así va a ser el método de tratamiento que nosotros queremos dar. Doctor, ¿cómo nos damos cuenta si esa hinchazón, ese dolor es generado por alguna mala circulación? Claro. Normalmente hay varias características. Nosotros, como yo les explico a las personas, nosotros tenemos arterias y tenemos venas, ¿ok? Entonces hay características que son asociadas a un problema arterial y hay características que son asociadas a un problema venoso. Cuando estamos hablando de un problema arterial, es cuando las personas las arterias son las que llevan oxígeno a la pierna. Entonces, el oxígeno es la gasolina de nuestro cuerpo. Si a vos no te llega suficiente oxígeno, no te llega suficiente gasolina, tus músculos no funcionan de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se presenta? Una cosa que se llama claudicación. Entonces, el paciente es el típico que te dice, vine caminando y a los 200 metros tengo que detenerme porque me arratono la pierna, tengo dolor. Sí. Ese es el síntoma característico de un problema arterial, porque no le está llegando suficiente oxígeno a los músculos de su pierna. Luego está la parte venosa, que es todo lo contrario. El paciente amanece bien, empieza a caminar y en la tarde-noche es donde normalmente empiezan con dolor. ¿Por qué? Porque estas venas, al no funcionar bien, la sangre no se devuelve de manera adecuada, tiende a estancarse en la pierna. Doctor, usted nos habla del Doppler, que, bueno, es esto que está por acá. ¿Qué tal si nos enseña con usted o conmigo a ver cómo es que funciona el famoso Doppler? Claro. Y descubrimos cómo está nuestra circulación. Para que la gente, digamos, entienda, aquí por una cuestión de facilidad, vamos a ponerlo, las arterias carótidas, que son las que nosotros tenemos aquí. Cuando nosotros hacemos primero lo que es un barrido, que en sí el barrido, bueno, si lo vemos acá, no sé si lo pueden ver, pero este círculo negro que está por acá es lo que se llama la arteria carótida. Entonces, la carótida es la sangre que lleva, ese punto negro que vemos acá es la arteria carótida. Entonces, en sí la carótida es la que lleva sangre a nuestro organismo. Entonces, nosotros lo que primero hacemos es hacer un barrido. Entonces, ¿qué significa un barrido? Un barrido como tal es que empezamos a ver toda la carótida para ver las características de la pared, para ver si tiene aterosclerosis o si no tiene placa aterosclerótica. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la cosa? En este momento por lo menos se ve sano. Por lo menos parece que estoy sano. Vivo. Exacto, por lo menos aquí estamos vivos y estamos viendo que todo anda bien. Y al final, el efecto Doppler es cuando nosotros ponemos el color. Entonces, este color, si vemos aquí dentro de la arteria, vemos cómo la sangre está fluyendo dentro de la arteria hacia, digámoslo así, la mitad del cerebro de la persona, en este caso el cerebro mío. Entonces, toda la sangre que está pasando por esa arteria es lo que llega sangre a la mitad derecha de mi cabeza. Y al final, nosotros lo que hacemos es una medición de flujos, o sea, ya después de todo esto, entonces ponemos, y eso casi no sé, tal vez no sé si lo escuchan, pero ahí se escucha donde está latiendo
el corazón y vemos que la onda es una onda que se llama trifásica, que eso es lo que normalmente nosotros observamos cuando no haya una obstrucción dentro de esa arteria. Va de nuevo, estamos hablando de arterias, pero también nosotros hacemos un examen similar en lo que es la parte de las venas, pero en las piernas. Y entonces esta misma medición y este mismo barrido es lo que nosotros hacemos para evidenciar si hay algún problema de flujo o no. Doctor, ¿qué tal si se pone eso otra vez para que veamos? Porque ahí aparecen dos colores, el rojo y el azul. ¿Es usted mitad príncipe? Eso es sangre azul, es correcto. ¿Qué nos indican esos colores? Los colores en sí, para que lo vean, digamos, este color rojo es lo que nosotros vemos cuando la sangre se aleja del dispositivo. Nosotros tenemos, o sea, para explicarlo bien, ahí lo vemos, esto rojo que se ve ahí. Cuando nosotros tenemos, esto es lo que se llama el efecto Doppler, nosotros ponemos un punto y lo que se acerca hacia ese punto es lo que se ve en color azul y lo que se aleja de ese punto es lo que nosotros vemos normalmente en color rojo. Y entonces esto estamos viendo en color rojo, que es el flujo arterial, que va más bien alejándose del dispositivo, que va, o sea, la sangre va para arriba, se está alejando del dispositivo. Si fuera una vena, más bien lo veríamos azul porque es la sangre que viene acercándose hacia el dispositivo. Aquí está doña Sujei escribiendo, nos pregunta por la erisipela. Dice que varias veces seguidas y que cuesta mucho que se le quite de la pierna. Le mandaron periférico vascular, a un periférico vascular y todo sale bien, pero ella pregunta que qué podrá ser lo que le está afectando y si este examen le puede funcionar. No, lo que pasa es que la erisipela es una infección. O sea, la erisipela en sí es una infección de la piel, normalmente causado por una bacteria. Lamentablemente hay personas que son propensas a que la bacteria, ya cuando te da una vez, hay personas que quedan propensas a que la infección se siga repitiendo, principalmente diabéticos, principalmente gente muy gordita. Entonces, este tipo de problemas hacen que después de que sufrió una vez erisipela podría volver a repetirse porque lamentablemente son condiciones favorables para que la bacteria colonice la pierna. Y el problema, bueno, también ahí es una cosa importante, digamos, hay equivocaciones. A veces, igual, cuando hay problemas de circulación venosa en la pierna se pone roja, ¿ok? Y no necesariamente es una erisipela. El problema es que el color rojo de la pierna, muchas personas confunden en que hay una infección, llámese celulitis o erisipela, versus un problema venoso, ¿ok? Entonces, digamos, eso que estaba preguntando ella, sí sería importante revisarlo, pero principalmente para ver si es una erisipela o si lo que tiene es un problema que se llama por estasis venosa. Hay que descartar. Entonces, Paula pregunta, ¿cuándo el dolor en las piernas tiene que ver con el sistema linfático? El sistema linfático, como yo le explico a la gente, es un sistema como un sistema recolector, ¿ok? Entonces, cuando usted tiene una infección, como por ejemplo, si vos tenés una infección de garganta o de oídos, es el típico, la gente dice, se me inflamaron los ganglios. Los ganglios que uno tiene en esta zona recogen todo lo que viene de la cabeza. Entonces, en otras palabras, cuando hay una infección de oídos, es normal que se inflamen los ganglios y todo esto es parte del sistema linfático. Entonces, si tenemos una infección en la mano, si tenemos una infección en cualquier parte del cuerpo, el sistema linfático es el que recoge las células muertas, recoge la infección y demás. Entonces, cuando en las piernas hay una afección del sistema linfático, que puede ser por muchas razones que se puede afectar el sistema linfático, normalmente hay una hinchazón de la pierna que no se quita. Y una de las características principales, eso se llama linfedema, y una de las características principales del linfedema es que incluye el dorso del pie. Normalmente esta zona del pie, cuando es edema venoso, no se incluye, pero cuando está incluido el edema del pie y los dedos es porque hay afección del sistema linfático. Bueno, entonces a revisar esa inflamación. Pregunta también doña Maju, un hombre de 47 años que padece de diabetes y tiene calambres en las piernas, ¿a qué se debe? ¿Qué puede hacer? Ok, el calambre como tal es una contractura muscular, entonces en sí las contracturas musculares o los calambres son típicos por muchas razones. Normalmente tienen que ver con personas que tienen trastornos hidroelectrolíticos, o sea, que no comen bien, que no toman suficiente líquido, que no hacen ejercicio. ¿Qué pasa con la gente adulta mayor? Que es algo muy frecuente. Las personas que tienen más de 60 años, principalmente las mujeres, por un cambio hormonal, pierden masa muscular. Entonces, al perder masa muscular y no hacer ejercicio, entonces pierdes músculo y el músculo que te queda lo tienes débil. Entonces es una persona que si pasa mucho de pie,
camina poco o tal vez caminó mucho y normalmente no está acostumbrado a caminar, eso genera los calambres principalmente a nivel nocturno. Entonces, es muy frecuente esta pregunta, pero como te digo, tiene que ver con varias aristas. Tiene que ver con cómo se está alimentando, si está tomando líquidos, si padece alguna otra enfermedad, si no está haciendo suficiente ejercicio, si tiene sobrepeso. O sea, todo este tipo de cosas influyen sobre lo que es la parte de contractura muscular o calambres, y también tiene que ver con la parte circulatoria, que igualmente si hay afección de la parte circulatoria, lo que pasa es que principalmente dan las noches, porque en el día, después de acostarse a dormir, tu pierna amanece desinflamada, amanece bien, pero conforme pasa el día por nuestra posición, que es, o sea, estar de pie o estar sentado, hace que la pierna empiece a inflamarse, a hincharse, y en la noche de esa hinchazón es lo que genera los calambres. ¿Puede tener que ver con el potasio? Sí, claro, también. Esa es la parte de electrolitos que te está, el trastorno hidroelectrolítico, que muchas veces también la persona que no se alimente bien puede tener bajo el sodio, bajo el potasio, y eso como tal también te va a generar calambres. Don Jorge, pregunta también una persona diabética, un hombre, mucho dolor en las piernas, ¿qué puede hacer? Normalmente, como te decía, vamos a ver, lo que pasa es que yo le digo a las personas que el dolor de piernas es algo sindrómico. Cuando nosotros hablamos de dolor de piernas, puedes tener un problema muscular, un problema tendinoso, un problema articular, un problema venoso, un problema sanguíneo. Entonces, en general, los dolores de pierna hay que valorarlos de una manera correcta, porque hay que hacer un buen examen físico, hay que hacer un buen interrogatorio para más o menos irse orientando hacia dónde está el dolor. Porque muchas veces hay personas que tienen problemas neuromusculares, o sea, que viene más bien de un problema radicular. Una gente que tiene una hernia en la columna puede tener un dolor en la pierna y confundirse con un problema circulatorio, o eventualmente tiene un problema como hay una patología muy frecuente que se llama una meralgia parestésica, que es un dolor en la parte lateral de la pierna por una inflamación de un nervio, y la gente llega pensando en que es un problema circulatorio y lo que tiene es un problema neuromuscular. Entonces, como te decía, es difícil obviamente saber, porque hay que hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico para estar seguro qué tipo de problema es el que padece esta persona. Consultar, don Jorge. Claro. Doña Carmen pregunta, ¿qué suplemento le puede servir o alguna vitamina para calmar el hormigueo que a ella le da en las manos y también en las piernas? Ok, normalmente eso también es algo importante. Generalmente cuando hay calambres y dolor en las manos, normalmente no es lo mismo que está pasando en las piernas. Ahí hay que revisar a ver si hay algún otro tipo de factor, pero lo que te quiero decir es que son dos problemas separados. Una cosa es lo que te está afectando las piernas y otra cosa es lo que te está afectando las manos. Hay personas que pueden tener un síndrome del túnel del carpo, que también te va a dar adormecimiento y problemas en las manos. Hay personas que tienen una condición que se llama un síndrome de opérculo torácico, que es una condición que comprime nervio, arteria o vena de lo que es el brazo, y entonces ahí habría que ver si es ese tipo de condición, o eventualmente hasta una hernia en la columna a nivel cervical, que también eso te va a repercutir sobre el brazo. Entonces hay, como te decía, siempre este tipo de padecimientos hay que separarlos. Una cosa es lo que te está afectando tu brazo y otra cosa es lo que te está afectando tus piernas. Dice Nati que hace un año la operaron de varices en la ingle por medio del brazo. Ahora le está doliendo mucho justamente ese brazo y se le inflama la mano. ¿Por qué será? Eso es una buena pregunta. Primero habría que ver qué tipo de procedimiento fue el que le hicieron, porque muy probablemente lo que me está diciendo tal vez son unas varices pélvicas. Algunas mujeres tienen una condición que se llama varices pélvicas, que es un dolor parauterino, que es principalmente después de tener hijos, hacen unas varices cercanas al útero, y normalmente ese tipo de procedimiento se hace un procedimiento que se llama embolización, y la embolización como tal se punza una vena en el brazo y uno llega hasta las varices y se mete unos dispositivos para ocluir estas venas que están funcionando mal. Si le está doliendo el brazo, lo que hay que revisar es, porque a veces cuando se punza se puede lesionar igualmente un nervio, o si hay alguna afección tipo flebitis de la vena que se punzó en ese caso donde se hizo el procedimiento y que por eso le está molestando, le está doliendo. Pero como te digo, digamos, suponiendo que es esto que le estaban haciendo, porque realmente lo que habría que ver es si es un problema por embolización de varices pélvicas o si tenía alguna otra cosa, ¿verdad? Dice Angie que la abuelita tiene 84 años, se queja de que le duele mucho la pierna derecha. Al principio describió que le dio como un calambre y después empezó a perder masa muscular. Le cambió también el color de las uñas, se siente frío el pie y además le duele.
Claro. ¿Qué será lo que pasa? Normalmente una persona de 84 años, también tenemos que ubicarnos en el contexto. Bueno, habría que ver si es diabética, pero una persona de 84 años que fumó, si usó cocina de leña, o que es diabética y demás, sus arterias empiezan a obstruirse con la parte de colesterol o aterosclerótica, que es lo que nosotros llamamos. Entonces, muchas veces este tipo de condiciones es porque no le está llegando suficiente sangre a la pierna. Entonces, al no llegarle suficiente sangre, que fue lo que hablamos al principio de claudicación, entonces el problema es que esto es una obstrucción crónica. Poco a poco las arterias se van tapando hasta que llega un punto en el que pone en peligro la pierna. Entonces el problema es que una persona de esa edad que me estás diciendo es súper importante revisar sus factores de riesgo, revisar su parte de examen físico y ver si realmente cómo está su circulación, porque el problema es que las personas, como te digo, esto es un problema de instauración crónica, o sea, esto no se instaura de un día para otro, esto poco a poco se va tapando, entonces empiezan todos los problemas, síntomas, molestias y de último termina con un problema que puede terminar hasta una amputación, ¿verdad? Uy, Dios guarde, Angie, a llevar a la abuelita entonces al médico. Gracias.